días, compañeros. El día de hoy vamos a empezar con la exposición de teratología. Los integrantes son los que ven en la pantalla y el presente. Entonces, la primera parte es la introductoria. Como todos sabemos, los seres vivos tenemos un instinto de supervivencia y por lo tanto nos interesa saber cuáles son los efectos de consumir fármacos durante la gestación, pues esas podrían tener consecuencias negativas en el producto o en el bebé. Además de qué factores ambientales podrían influir negativamente en el mismo. De manera general, la incidencia de los efectos teratológicos son del 2 al 3%, pero considerando solamente las graves. Las que pueden comprometer la vida, como la encefalia, las que requieren cirugía mayor, como para dar en la cardiopatía, y las que generan discapacidad permanente. Parece poco, pero si es que nosotros incluimos a esas, a las malformaciones leves, como el labio leporín, como la polidactilia o los efectos auriculares, esta se eleva del 2% al 10%, es decir, 1 de cada 10 bebés en incidencia. Esto es importante y quizás sea algo que debamos llevarnos de la exposición. Estas ruedas simbolizan todo el periodo del embarazo y esta fracción esta fracción que es de color azul entre el día 31 y el día 71. Este se le llama periodo crítico porque en este periodo sucede la embriogénesis de los principales sistemas del feto, del embrión. Entonces, si nosotros consumimos fármacos o sustancias teratogénicas en este periodo, hay mayor probabilidad de que se generen malformaciones. Ahora, antes del día 31 y desde la concepción, el primer mes, sucede lo que se llama periodo de todo o nada, donde si se expone el embrión, o puede morir o puede sobrevivir sin ninguna malformación. Y bueno, después también, dependiendo del teratogénico, puede haber alguna influencia. Esto simplemente para forma de resumen, o sea, si quieren saberlo de manera más específica, pero de manera general entre el día 31 y el 71, dentro de los primeros, o sea, alrededor del día 31 asociado a defectos cardíacos y del sistema nervioso central, y en el día 71 asociado a patologías auriculares o del labio leporino. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que influyen? Principalmente la edad gestacional. Como ya mencioné, no es lo mismo primero, segundo, tercer trimestre, es importante el primero. Y dependiendo del fármaco, porque algunos solamente son después del 82, pero eso ya lo vamos a ver después. Estructura molecular del fármaco, eso influye demasiado para saber si es que es grande, pequeño, si es que pueda atravesar la placenta o no. Utilización del fármaco, si es que la gestante requiere de estos fármacos, como los que vemos aquí, los que están resaltados suelen ser de uso crónico con pacientes con comorbilidades que la tienen durante toda su vida, eso también va a influir el uso del fármaco. La politerapia, si es que usa más de un fármaco. El metabolismo del materno, la genética, si es que puede variar de gestante o gestante, entre una u otra gestante para ver si es que va a ser un efecto o no. Las hepatopatías y nefropatías significa de que no se va a poder metabolizar el fármaco y va a estar más tiempo en la paciente y por lo tanto más probabilidad de atravesar la placenta. Y la integridad de la estructura placentaria por la misma razón de la anterior. Si es que está con una mala integridad, mayores teratogénicos o mayores concentraciones van a poder ingresar al fármaco. Estos son los principios básicos de la teratología, lo podemos deducir prácticamente, algunas ya lo mencionamos. Por ejemplo, el genotipo. Se mencionan experimentos de ratas que en algunas razas u otras algún teratogénico genera una malformación y en otras razas no. De ahí se saca el principio genotípico. Luego, del momento de la exposición, como ya les mencioné, el periodo crítico entre la segunda y la octava semana de gestación. El mecanismo de teratología, donde cada fármaco tiene un diferente mecanismo de generar patologías. Luego, el de las manifestaciones, donde independientemente del fármaco que sea, va a generar muerte o malformación o alguna restricción de crecimiento o trastornos funcionales. El agente también, como ya les mencioné, va a depender del agente cómo es que y sus características, cómo es que van a ingresar a la placenta y si es que lo van a hacer o no. Y efectos de la dosis, obviamente, a mayor dosis, a mayor periodo de exposición al teratogénico, mayor probabilidad del efecto. Bueno, simplemente para resumir, hacerlo rápido, los estudios epidemiológicos, la descripción de casos no es muy fiable, pero nos da una alerta, es decir, el primer indicio de saber si es que hay alguna malformación. Por eso es que se reporta un caso extraño en un embarazo. Entonces nos preguntamos qué pudo haberle ocasionado eso, es que no sabíamos, y de acuerdo a eso vamos a los siguientes. Entonces el estudio descriptivo sería el siguiente que haríamos para ver la frecuencia, la incidencia y compararlas entre diferentes factores patogénicos que sospechemos que podrían serlo, casos y controles para comparar grupos de desenlace, de expuestos y no expuestos, para saber cuál es la probabilidad de que genere el efecto de desenlace, y también hacer asociaciones.
Y el estudio de corte también es importante porque nos va a dar el riesgo relativo de cierto teratogénico. Entonces, ¿qué tanto riesgo nos puede generar ciertos fármacos o no? Estar expuestos y no expuestos. Y los ensayos clínicos, que es el de mayor precisión, el más importante porque nos da la eficacia de la medida preventiva. En ese caso, experimentamos y otorgamos medidas preventivas para saber cuál es importante. En la primera parte, lo importante es la teoría del todo y nada. ¿Ya? De ahí va a partir las respuestas a algunas pacientes cuando escuchen ustedes, doctor, doctora, ¿sabe qué? Estoy embarazada, no sabía que estaba embarazada y he tomado X pastilla. Entonces, ¿cuál es el riesgo en esa paciente? Es la teoría del todo y nada. ¿Cuándo se da? ¿Qué semana? No, ¿verdad? ¿Qué semana? Tercera semana. De la tercera para abajo es la teoría del todo y nada. De la tercera a la octava es la teoría que tú has dicho. Lo has dicho en días, en 31 a 71, es lo mismo. En esos días, ahí se da la gran mayoría de afectación en cuanto a los antibióticos, qué sé yo, antihistamínicos, antiácidos, y que pueden ejercer un efecto adverso en cuanto a la formación, porque justo ahí se da la embriogénesis. ¿La embriogénesis hasta qué edad se da? Desde la segunda a la octava semana. Ya. ¿Octava o novena? Yo lo considero hasta la novena semana. ¿Ya? Entonces, antes de la novena semana, desde las 21 hasta la novena semana, medicamento dado, medicamento que sí puede causar el efecto que sus compañeros van a exponer. ¿Correcto? Entonces, fijen esos tiempos, ¿ya? Porque de ahí probablemente saque un caso. Y para terminar, todo y nada, ¿qué significa? Todo que cause malformación y muerte. Todo, o sea, muerte del feto. Todo que cause, claro, malformación, muerte y nada, que no cause nada y siga el rumbo del embarazo normal. Ese es todo o nada. Que cause muerte o progreso. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética de los fármacos, tanto como a través de la placenta como al tejido mamario, es decir, a través de la leche materna. Primero, sobre hablar un poco de la placenta, la definición de la membrana la placenta y su barrera ya es bien conocida ya desde hace un montón de años, desde 1904. Sin embargo, en los años 60 aún se pensaba que esta barrera se consideraba que era bastante eficaz y que no lograban entrar a sustancias nocivas. Y debido a esto, a este pensamiento erróneo, es que hubo un montón o varios casos de efectos congénitos, como lo son el uso de benzodiazepinas, uso de tóxicos y el más conocido que todos conocemos, el uso de la talidomida. Por otro lado, los tejidos mamarios no se conoce mucho, no hay mucha información sobre este tema debido a que los estudios son recientes y hay bastante contradicción en la bibliografía. Entonces, primero hablaremos sobre la transferencia placentaria. Antes de que las moléculas ingresen desde la circulación materna a la fetal, deben atravesar la barrera placentaria, que va a estar constituida por 4 capas a las 20 semanas. Vendría a ser el sincitio trofoblasta, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo de las velocidades y el endotelio de capilares fetales. Aquí podemos ver un gráfico de lo que separa la circulación materna de la circulación fetal. Lo que va a ocurrir entre los trimestres son cambios anatómicos que debemos conocer. Uno, por ejemplo, es que a nivel del primer trimestre el saco gestacional se va a encontrar recubierto casi en su totalidad por el tejido velloso, lo que va a provocar que la penetración de la sangre materna se va a encontrar limitada por la presencia de unos tampones trofoblásticos que van a obstruir las arterias uteroplacentarias. Sin embargo, esto va a cambiar al final del primer trimestre, donde la placenta se le va a denominar como una placenta hemocorial, debido a que la membrana vellosa se va a hacer cada vez más fina, el espesor va a disminuir y va a facilitar el intercambio de sustancias que es de requerimiento en el tercer trimestre. Debemos conocer también una regla general que vendría a ser la transferencia pasiva de los fármacos va a ser dependiente del flujo y va a estar limitada por la membrana. A esto se refiere con que con el paso de los trimestres el flujo placentario va a aumentar y la membrana va a disminuir, como ya se dijo, que se va a hacer más fina. Esto se ha ya comprobado mediante estudios, por ejemplo, a nivel de los animales, principalmente en roedores,
o in vitro, utilizando cotiledones que van a ser perfundidos. Y en ambos modelos se encontró que va a haber una limitación principalmente en el primer trimestre, lo que finalmente se concluyó que en esta etapa en donde el feto humano va a tener el mayor riesgo de padecer efectos teratógenos. Esto se ha podido comprobar mediante estudios indirectos a través de celocentesis, conspiración de líquido celómico, o al momento del parto, haciendo un estudio de sangre en el cordón. Sí. Otra regla general que se dice es que todos los fármacos van a penetrar de una u otra forma en la placenta. Lo que va a diferenciar a esto va a ser cuáles pueden ingresar con una mayor facilidad o cuáles no. Por ejemplo, los que tienen mayor facilidad son los fármacos tipo solubles, y los que les va a costar un poco más deberían ser los fármacos solubles o aquellos que están unidos a proteínas. Y principalmente, como regla general, se dice que aquellos compuestos que son más de 600 daltons, que es un tamaño, más de 600 daltons, como la insulina o la heparina, estos van a tener principalmente una mayor dificultad para penetrar la placenta. Ahora, hablando de transferencia de la leche materna, como dije inicialmente, la bibliografía es reciente y hay bastantes contradicciones en la misma bibliografía. Como una generalidad, se dice que en la leche materna se puede lograr una concentración de cualquier fármaco, sin embargo, este no es totalmente asintomático o no va a provocar una clínica finalmente al feto. Similar a la tarjeta placentaria, también van a haber fármacos que van a tener una mayor facilidad de poder ingresar, como lo es la liposolubilidad, o que sea un peso molecular del fármaco, o su grado de unión a proteínas. Se dice que las moléculas no ionizadas y de bajo peso molecular, como es el alcohol, esta puede ingresar con facilidad, haciendo ya el síndrome fetal alcohólico, que se va a hablar más adelante. Otra regla general que debemos conocer es que la cantidad del fármaco presente en la leche va a ser una fracción variable de la concentración de la sangre materna, es decir, que esta va a ser proporcional a la dosis administrada de la madre. Se dice que va a ser una dosis subterapéutica, es decir, va a estar por debajo, y solamente va a ser del 1 al 2% de la dosis administrada. Esto es un rango que no va a provocar efectos adversos, por lo cual no va a haber efectos teratógenos, excepto aquellos fármacos que son netamente tóxicos, y eso sí hay que tenerlos en cuenta. En este caso de leche materna vamos a tener dos situaciones bastante comunes, que tendría que ser la administración de fármacos en los días siguientes al parto, donde aún no se ha instaurado correctamente la lactancia. Esto quiere decir que el neonato solamente va a ingerir dosis pequeñas, o lo que se llama el calostro, por lo tanto la efecto del fármaco va a ser escaso. La otra situación que tenemos es que aquellos fármacos que tengan que ser administrados diariamente, aquí en estos casos es necesario conocer la farmacocinética del fármaco, ya que nos va a ayudar a minimizar la dosis que va a estar expuesto el paciente o el bebé. Por ejemplo, darle una dosis de leche materna antes de darle el fármaco, ya que va a disminuir su concentración. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Continuando con la exposición, la parte que me tocó son los fármacos de prescripción libre, de libre dispensación y fitoterapia. Ya, para hablar del tema, es importante nosotros como futuros médicos conocer, ¿no?, los objetivos, por así decirlo, principales acerca de este tema. La primera vendría a ser siendo minimizar minimizar el uso de fármacos de libre dispensación y de prescripción. Esto quiere decir medicamentos que se venden sin receta médica, ¿no?, en las farmacias o boticas. La segunda... A ver, chicos, para todos este cuadro sí lo voy a tomar. Entonces, las preguntas van a ser: ¿qué categoría va a ser cada medicamento? Entonces, por favor, traten de aprenderse, porque esto
esto es importante y conforme van a ustedes prescribir ahí en el medicamento, ahí va a salir categoría A, B, C, D, X. Y correspondiente al tipo se va a indicar a la madre, ¿no? Lógicamente, todo medicamento se puede utilizar, siempre siendo evaluable el riesgo-beneficio. Como ustedes van a ver, hay casos especiales que es necesario dar medicamentos que sabemos que es D, que sabemos que es C, pero igual lo tenemos que dar, siempre y cuando informando al paciente y viendo la dosis mínima para no afectar tanto al bebé. Entonces, a ver, el segundo objetivo vendría siendo fomentar el uso de alternativas no farmacológicas para los síntomas comunes del embarazo, como por ejemplo las náuseas, vómitos, dolor abdominal leve, fatiga, etc. Entonces, esto con el objetivo de que las mujeres embarazadas no se automediquen, ¿no? O en el mejor de los casos escojan que no se automediquen, ¿no? Ya, en cuanto a la clasificación de la FDA, o la que en inglés quiere decir el Food and Drug Administration, en español que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, clasifica a todos los medicamentos en 5 categorías. La categoría A, B, C, D y X, ¿no? La primera categoría es la más segura de todas. Acá hay tanto estudios en humanos y en animales, ¿no? Y se ha demostrado que este grupo farmacológico no tiene riesgos para el embrión. Dentro de este grupo farmacológico está el ácido fólico, el sulfato ferroso, vitaminas del complejo B, la vitamina B1, la tiamina, la vitamina B12, la cianocobalamina. Acá también está la vitamina A, pero hay que tener mucho cuidado con la dosis. La vitamina A está dentro de este grupo siempre y cuando la dosis sea baja, menor a 8.000 unidades internacionales por día. Ya, en cuanto a la categoría B, esta categoría tiene una seguridad posiblemente segura. Aquí hay estudios solo en animales, en humanos no hay, en mujeres embarazadas. Pero no hay riesgos de toxicidad, ¿no? Acá están los medicamentos, los antibióticos, principalmente los betalactámicos, la penicilina. Dentro del grupo de las penicilinas está la amoxicilina, la ampicilina, también están las cefalosporinas y los carbapenems. Dentro de las cefalosporinas podría ser la primera, segunda, tercera y cuarta generación. También están los macrólidos, la citromicina, la claritro, la eritromicina, ¿no? La insulina y el acetaminofeno o paracetamol. Con este medicamento hay que tener mucho cuidado porque, bueno, si bien sabemos que es un AINE, y todos los AINES sí están en el rango de administrarse, pero siempre y cuando sea menor a 32 semanas o menos del tercer trimestre, porque pasados estas semanas ya vendría a ser peligroso. Ya, en cuanto a la categoría C, acá el riesgo ya es potencial. Sigue habiendo estudios en animales solamente, no en humanos, pero ya hay riesgos de toxicidad, ¿no? Dentro de este grupo están los aminoglucósidos como la amigdacina, la gentamicina, las quinolonas como el ciprofloxacino, norfloxacino, las tetraciclinas como la doxicilina, la misma tetraciclina, la dexametasona y el diclofenac. En cuanto a la categoría D, esta categoría, tanto la D como la X, ya hay evidencia, ¿no? Hay estudios tanto en animales como en humanos. Entonces aquí sí es riesgosa, es altamente tóxica. Aquí dentro de esta categoría están los fármacos antiepilépticos, sobre todo la fenitoína, carbamazepina, el fenobarbital, incluido el diazepam. También están los antidepresivos como la fluoxetina. Ya. Aunque he encontrado ahí una fuente que decía que la fluoxetina no es tóxica, pero hay otros estudios que dicen
puede provocar autismo. Entonces, en la clasificación X, finalmente, esta es la categoría que es completamente contraindicada, ¿no? Tiene una contraindicación absoluta. Estos medicamentos no se deben administrar en una mujer embarazada. Dentro de este grupo está la isotretinoína, que es un fármaco conocido para el acné severo. La vitamina A, como ya lo mencioné, en altas dosis puede ser tóxico. Y bueno, la dosis vendría a ser sobrepasando las 24 unidades internacionales. También está la talidomida, que este fármaco es bien conocido porque en los años 1950-60 provocó la focomelía, ¿no? Los bebés nacían sin huesos y músculos. Ya, el metotrexato, que es un antineoplásico, las estatinas, la warfarina, el yodo radioactivo. Eso dentro de los fármacos más conocidos está. Ya. En cuanto a los fármacos contraindicados en el embarazo, aquí vamos a mencionar los que están indicados y los que están contraindicados, ¿no? De lo más importante, este cuadrito es lo que no deberíamos administrar en mujeres embarazadas, ¿no? Y estas vendrían ser siendo las opciones. Dentro de los grupos fármacos antibióticos, en primera opción están los beta-lactámicos. Ahí encontré una información confusa, porque, por eso solo puse penicilina. También están los carbapenems, como ya lo dije, y las cefalosporinas, pero hay estudios recientes de que las cefalosporinas también podían producir efectos teratógenos. Entonces, principalmente dentro de este grupo está la penicilina, ¿no? La amoxicilina, la ampicilina. En segundo lugar están los macrólidos. Ya. Y dentro de los antibióticos que no debemos administrar a las mujeres embarazadas están las tetraspirinas, las quinolonas, el metronidazol. También hay estudios, ya se van a dar cuenta más adelante del metronidazol. Según el libro Gates, no produce efectos teratógenos, pero en otras fuentes sí produce. Ya. En cuanto a los AINES, en realidad todos los AINES, incluido el paracetamol, pueden ser administrados hasta antes del tercer trimestre. Ya es peligroso si lo administramos después del tercer trimestre, después de las 32 semanas, ¿no? Dentro de los medicamentos contra la malaria o el paludismo, los indicados son la cloroquina y los que están totalmente contraindicados son la primaquina. Dentro de la artritis reumatoidea, la hidroxicloroquina está indicada como primera opción y los que no deberíamos administrarlos son el metotrexato. En cuanto a la epilepsia, acá está en primer lugar la carbamazepina. Y lo que no debemos administrar es el valproato. En cuanto a la trombosis, acá está indicada la heparina, sobre todo la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que no se absorbe así. Y la que está totalmente contraindicada está la warfarina en el primer y tercer trimestre. En cuanto a la hipertensión arterial, acá debemos elegir como opciones a la metidopa y a la betalol. Y están contraindicadas las GIECAS, la SARA-2 y el nitrocruciato. ¿Por qué? Porque producen malformaciones craneofaciales. Dentro del grupo farmacológico de antimicóticos, lo que deberíamos escoger como opción para prescripción está la
tericina B, y lo que no debemos escoger por ningún motivo es el fluconazol y el itraconazol, que tienen efectos adversos. En cuanto a la enfermedad de Dice-Dow o en el hipertiroidismo, aquí está el Provil y Uracilo en el primer trimestre y el metimazol en el segundo y tercer trimestre. Lo que no debemos indicar para nada es el yodo radioactivo. En cuanto a los antieméticos, aquí como primera opción está la piridoxina, que es la vitamina B6, y la metoclopramida y el dimetigrinato. Y lo que no debemos escoger está la talidomida, que produce focometría, ya lo mencioné, y el ondansetron. En cuanto a las vacunas, la DTPA está indicada entre las 27 y 36 semanas. También, en mujeres embarazadas también podrían recibir vacunas contra la hepatitis B y neumococo. En cuanto a las contraindicaciones, no deben recibir vacunas, la vacuna triple, ¿no? Que es la SRP, la de sarampión, rubiola y parotelitis, porque son virus vivos atenuados, ¿no? Ya. En cuanto, esto de manera específica, ¿no? Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir de manera rápida. Es lo mismo de acá, pero en resumen. Ya. En cuanto a los antibióticos, dijimos que en primer lugar deberían ser de indicación de primera línea las penicilinas, ¿no? ¿Por qué? Porque no son teratogénicas. La amoxicilina más el ácido clavulánico es una combinación no muy recomendable porque puede provocar enterocolitis necrosante. Esto es lo que les decía, ¿no? Las cefalosporinas, actualmente hay un estudio que se ha hecho en donde se observa que hay un aumento de más del 25% en que las pacientes tendrían una tendencia a presentar un posible riesgo teratogénico. Aunque en el anterior cuadrito no decía lo mismo. En cuanto a las sulfamidas, no son teratogénicas. Acá lo que deberíamos tener cuidado es en las tetraciclinas, ¿no? Son teratogénicas, por decirlo así, porque pueden propiciar a que el feto presente una coloración dental o una hipoplasia de esmalte e inhibición del crecimiento óseo. Las tetraciclinas deberíamos evitarlas durante el segundo y tercer trimestre y sobre todo preferir otros antibióticos, ¿no? Como dijimos, las de primera elección siempre van a ser las penicilinas. Otro fármaco con el que deberíamos tener cuidado son los aminoglucósidos. Dentro de este grupo está la streptomicina y la canamicina. Estos medicamentos pueden producir la autotoxicidad congénita o la nefrotoxicidad y un posible bloqueo neuromuscular. En cuanto a los fluoroquinolonas, aquí está el ciprofloxacino y norfloxacino. Acá hay un riesgo teórico de la artralgia en niños. Todavía están en estudios, entonces no es muy confiable. En cuanto a los antivirales, la mayoría no son teratógenos. El más seguro de todos los grupos antivirales es el aciclovir. Acá, es seguro durante el embarazo y es recomendado por la CDC para tratar infecciones diseminadas como la encefalitis herpética. En cuanto al lindano, que es un ectoparasicida, es una potente neurotoxina, deberíamos evitarla, ¿no? En cuanto a los antifúngicos, aquí la nistatina no presenta efectos teratógenos. El clotrimazol y el miconazol tampoco, no se considera, no hay evidencia, ¿no?, concluyente de que sean teratógenos. En cambio, en el fluconazol, aquí sí hay estudios en donde se han reportado deformidades en extremidades
con una dosis de 400 a 800 miligramos durante el primer trimestre. O también se ha visto que podrían ocasionar que los embriones presenten la tetralogía de Fallot, ¿no? Que es el cabalgamiento de la aorta, la hipertrofia ventricular derecha, la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular, ¿no? En cuanto a los efectos de fármacos concretos, aquí vamos a mencionar al estrógeno y a la progesterona. Dentro de este grupo farmacológico no se ha encontrado una actividad teratógena en ambos progestágenos, aunque no sé si se acuerdan que en gineco habíamos visto que el estrógeno sí podía tener efectos teratógenos, pero en el libro no se ve. Ahora, en cuanto a los esteroides andrógenos, como su propio nombre lo dice, son andrógenos, van a masculinizar o van a provocar el agrandamiento del clítoris en el feto femenino. Los espermicidas son considerados seguros, no son teratógenos. Los anticonvulsivantes sí podrían considerarse teratógenos en una escala de niveles, ¿no? Dentro de todos los grupos anticonvulsivantes, el valproato es el más teratógeno. Y el que debería considerarse el fármaco de primera elección en una gestante epiléptica es la carbamazepina, ¿no? En cuanto a las principales malformaciones del labio del porino, está en primera opción. En segunda opción está la cariopatía congénita y en tercera los efectos del tubo neural. En cuanto a los anticoagulantes, aquí la warfarina sí está asociada a una embriopatía en un 5% de los casos. Voy a presentar, hacer que los embriones presenten condrodisplasia, hipoplasia nasal, atrofia óptica y el retraso mental. Como podemos ver acá, este bebé sufre una embriopatía de warfarina, ¿no? Por warfarina. Tiene una hipoplasia nasal, tiene una atrofia óptica y supuestamente tiene un retraso mental. En cuanto a la heparina, no atraviesa, si bien es cierto, no atraviesa la placenta, pero tiene un riesgo, ¿no? Hay estudios que dicen que puede provocar que el embrión disminuya la densidad ósea de sus huesitos, ¿no? Y también esto provoca las fracturas vertebrales, con una dosis de mayor a 20.000 unidades internacionales por día. Dentro de los anticoagulantes, dijimos que la de primera opción, la que debemos elegir siempre en una mujer embarazada que tenga problemas de coagulabilidad, debemos elegir a la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Es la que presenta menos riesgo de trombocitopenia y osteoporosis y es preferible en lugar de heparina no fraccionada. En cuanto a los analgésicos, aquí están los AINES, el ácido salicílico, el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, la piridoxina. Acá dijimos que antes del tercer trimestre todos los AINES podían ser administrados. Después del tercer trimestre o después de la 32 semanas es peligroso. En cuanto a la codeína, el libro dice que no se ha incrementado significativamente las malformaciones, o sea, no hay relación, pero sí podría haber como que un efecto aditivo, ¿no?, entre la mamá, porque sabemos que la codeína es un opioide. En cuanto al paracetamol, dijimos que sí podía ser administrado hasta antes del tercer trimestre, es seguro, está dentro de la categoría B, excepto después del tercer trimestre, ¿no? Estas son las razones por qué no deberían ser administradas. Una, porque provoca el cierre precoz del ductus arterioso,
también podría provocar una obstrucción renal, una coagulopatía, etc. Y en cuanto a los opiáceos, están dentro de la categoría C. Ya, en cuanto a la isotretinoína, este medicamento, bueno, es conocido, ¿no? Porque es utilizado en el acné severo, es un retinoide y es altamente teratógeno para los humanos. Ya. En el libro menciona que el riesgo de anomalías estructurales que presenta este medicamento es de un 25% y el retraso en el desarrollo también en un 25%. El nombre farmacéutico o comercial del medicamento, el más conocido es el roabutan, ¿no? Entonces, este medicamento puede hacer o que un embrión presente una microtia o anotia, que es el pequeño oído, que no se desarrolla bien en su sentido del oído, una micrognatia, también los fetos podrían presentar paladar hendido, defectos cardíacos o tímicos, anomalías del sistema nervioso central, como la hidrocefalia, anomalías oculares, retina, nervio óptico. En cuanto a la vitamina A, bueno, su nombre es el retinol, ¿no? Y la isotretinoína es un derivado de la vitamina A. Entonces, por eso debemos de tener en cuenta este medicamento y tener cuidado, ¿no? Porque a bajas dosis no es teratógeno, pero a altas sí. A una dosis mayor a 25 unidades internacionales sí puede ser teratógeno. El libro menciona que se ha reportado 18 casos de defectos congénitos a estas dosis, ¿no? Pareciera inofensivo, pero sí hay que tener cuidado con la vitamina A. Ya, en cuanto a los psicofármacos, acá se recomienda una precaución debido a posibles efectos adversos a largo plazo en el desarrollo fetal. Dentro de este grupo están los sedantes o las benzodiazepinas. El principal riesgo a quienes se exponen, las mamás que consumen estos fármacos durante su embarazo, son a que sus bebés puedan presentar un síndrome fetal por benzodiazepinas, ¿no? Esto se ha descrito en muchos casos. Ahora, en cuanto al litio, en un 11.5% sí presentan malformaciones en neonatos expuestos en el primer trimestre, incluyendo la anomalía de este. En cuanto a los antidepresivos, que dijimos que estaba dentro del grupo de la categoría D, entonces estos acá en el libro, bueno, dice que no se ha detectado un riesgo significativo de malformaciones con la fluoxetina, ¿no? Pero les había comentado que en otras fuentes dicen que la fluoxetina ocasiona autismo, entonces el libro no dice lo mismo. Y se ha reportado un aumento en el riesgo de hipertensión pulmonar neonatal persistente con exposición a los inhibidores de la recaptación de serotonina. En cuanto a los antihipertensivos, ya falta poco. Ya. En cuanto a los antihipertensivos, dijimos que deberíamos tener cuidado siempre con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Dentro de este grupo están el enalapril, el captopril y el valsartán. Aquí, estos fármacos podrían provocar una displasia tubular renal fetal, oligohidramnios, deformaciones craneofaciales, hipoplasia pulmonar y efectos de la osificación craneal, como podemos observar en la imagen. No es recomendable su uso en mujeres, ¿no?, que planeen quedar embarazadas. Son altamente teratógenos. En cuanto a los fármacos de primera línea que debemos tener en cuenta en aquellas mujeres embarazadas con problemas de la hipertensión arterial, dijimos que está la alfa-melindópano.
Este medicamento, bueno, se usa en la hipertensión crónica durante el embarazo y sí tiene un posible efecto adverso, que es la hipotensión postural. Cuando te levantas de la cama, no estás en equilibrio, ¿no? En cuanto a los efectos teratógenos no presentan. En cuanto a los bloqueantes simpáticos, aquí está el propranolol, tampoco es teratógeno, también está dentro de las opciones, y causa bradicardia neonatal si es administrado a las 2 horas antes del parto. En cuanto a los bloqueantes de los canales de calcio, acá está, dentro de este grupo farmacológico está el nifedipino y el amlodipino. El uso, está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial crónica en el embarazo. No tiene efectos teratógenos, pero acá sí hay algo importante. Este medicamento, ya sea el nifedipino o el amlodipino, no debe ser combinado con el sulfato de magnesio, porque ahí sí puede tener ciertos efectos teratógenos. No debe combinarse con el sulfato. En cuanto a los medicamentos antineoplásicos o inmunosupresores, acá, todos estos fármacos, sin excepción, hay una excepción. La mayoría son teratógenos, pueden provocar abortos espontáneos y defectos congénitos, como por ejemplo acá está la microtia o anotia, el labio leporino y el paladar hendido, defectos cardíacos, rasgos faciales dismórficos, y en etapas avanzadas del embarazo puede provocar un aumento en el riesgo de la muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino y la mielosupresión neonatal. Dentro de todo este grupo farmacológico, el único que está exento de tener efectos teratógenos son los inhibidores de la TNF, como el ipilimumab y el adalimumab. En cuanto a los broncodilatadores, la terbulina es un fármaco que debería considerarse de elección para mujeres embarazadas con asma. No tiene efectos teratógenos. Y debemos de tener cuidado con los medicamentos corticoides, ¿no? Como la prednisona y la prednisolona. Aunque son fármacos de elección, sí presentan riesgos, ¿no? De labio leporino y paladar hendido. Ya, en cuanto a los antieméticos, en general no son teratógenos, excepto la metilprednisolona y el ondansetron. En el libro dice que no se asoció a riesgos significativos en estudios, pero en el cuadrito anterior les había mencionado que están contraindicados, ¿no? Dentro de ese grupo farmacológico no deberíamos tener en cuenta el ondansetron. En primer lugar, está, si no lo recuerdan, está la vitamina 6, B6, la pidioxina. Acá también menciona, el libro menciona que hay, es recomendable acá el jengibre. Dice que está como fitofármaco, ¿no? Este fitofármaco. Acá, el jengibre puede ser utilizado con éxito para náuseas y vómitos, ¿no? Y mejorar significativamente respecto al efecto placebo. En cuanto a los antiácidos, tanto el omeprazol como la ranitidina no tienen efectos teratógenos, según el libro, pero he estado leyendo en otros cuadritos que sí, o sea, hay un riesgo con la ranitidina. Dentro de los dos, entre el omeprazol y la ranitidina, la que más se consume es el omeprazol. En cuanto a los antihistamínicos, acá, con lo que deberíamos de tener cuidado es con la terfenadina, ¿no? Este fármaco podría causar una polidactilia en los embriones. También, dentro de los descongestivos, con los fármacos que deberíamos tener cuidado están con la fenilpropanolamina. Este fármaco puede producir una estenosis pilórica y efectos del pabellón auricular. También puede
bueno, la pseudoefedrina puede producir una gastritis. En cuanto a los medicamentos tiroideos, acá dentro de los antitiroideos está el poliuracilo, propiluracilo. Este medicamento atraviesa la placenta y puede causar el gostio fetal, como vamos a ver en la siguiente imagen. Dentro de las hormonas antitiroideas, con estas no hay riesgo, no presentan efecto terapéutico. Y finalmente, bueno, este es el bocio neonatal inducido por yogur. Como podemos ver en esta imagen, hay un aspecto en el primer, bueno, la imagen A es el primer día de vida del recién nacido, y en la imagen B, acá hay un aspecto a los 2 meses, se le bajó, ¿no? Nació con bocio. Eso es todo. Evidentemente tu parte ha sido Sí. la más, por así decirlo, la más difícil, ¿no? Sin embargo, hay que rescatar el hecho de que ustedes deben de aprender el medicamento que se puede dar, y eso es lo que voy a tomar en tu parte, que está probado que no causa ninguna alteración. Por ejemplo, antibiótico, ¿no? La penicilina. Antiácido, omeprazol. Antiemético, piridoxina. Y así, de cada familia voy a preguntar. Quizás haga un cuadro. Entonces, no voy a ser malo, porque cada uno va a variar del primer, segundo trimestre. Los que quieren ser más, por así decirlo, más específicos, hay medicamentos que no se pueden dar lo mismo en el primero, en el segundo y el tercero, y peor, la dosis varía, y peor, varía según el factor de riesgo. Pero no vamos a entrar en detalle, solamente quiero que por ahora se aprendan qué medicamento es bandera en cada familia, ¿correcto? Ahora, también, efectos adversos no, pero para recalcar, los ANES sí se indican después de las 32 semanas. Si bien hay un riesgo del cierre del conducto arterioso, el hecho que pase hay que controlarlo. Por ejemplo, hay pacientes que sufren de migraña, hay pacientes que sufren de dolor crónico por X motivo, y se le indica paracetamol en dosis altas. Quizás pasar las 32 semanas. El objetivo aquí es que sí se puede dar, pero con ese riesgo ¿cómo se controla? Fácil. Si vas a ver un cierre, una alteración cardíaca, ¿cómo se controla? Mediante una cardiofetal. Insuficiencia cardíaca, fetal, alteración, ve un Doppler, y si hay un cambio, normal. Recuerda que estos cambios son irreversibles en los 3 primeros días. Ahora, ojo, el hecho de que haya riesgo, no estoy diciendo que va a causar en un 100% a todas. Es por eso que a las pacientes que les damos paracetamol, indometacina o quizás algún AINE, se tienen que controlar a los 3 días y a los 7 días, pero no vamos a entrar en detalles. El objetivo aquí, en tu exposición, de tu parte, es que cada medicamento ustedes aprendan el medicamento indicado de cada familia, el que está indicado en el embarazo. ¿Ya? Continuando con la exposición de un caso de la sustancia de abuso. Muy bien, empezamos con el tabaco, el tratamiento de reemplazo de nicotina. Muy bien, todos sabemos que el en sí fumar cigarros es dañino para la salud y mucho más a una mujer gestante. Esto va a incrementar en 4 veces el tabaquismo va a ser en neonatos pequeños y los partos prematuros. Pero a la vez va a incrementar la mortalidad relacionada al número de cigarros, el riesgo de oclusión placentaria, que es el crecimiento de placenta previa, ruptura prematura prolongada de membranas y la extensión del crecimiento intrauterino. Ahora, no